conocer en primera persona un caso muy relevante que nos va a contar él mismo. Tengo el honor de dar la palabra al presidente Manuel Zelaya, presidente de Honduras del 2006 al 2009, que también fue víctima de un proceso claro de lawfare y que continúa luchando para los derechos no solo de su país, sino de toda una comunidad, los derechos que nos concierne a todos. Tanto es un honor para mí darle, señor presidente Zelaya, la palabra. Muy bien. Gracias por esta invitación a las izquierdas del Parlamento Europeo, especialmente, que han traído este tema de la judicialización de la política, el lawfare, como uno de los instrumentos que ahora se están utilizando, aunque son instrumentos milenarios, en contra de quienes promovemos cambios en la sociedad, de quienes protestamos contra las formas del sistema en la sociedad y contra quienes somos normalmente opositores del sistema hegemónico dominante en diferentes latitudes del mundo. El lawfare, nuestra experiencia nos dice, porque nos dijeron, mire, sean breves, 10 minutos, hable del caso de Honduras. Yo creo que eso es lo del lawfare histórico. Podríamos estar varias horas hablando solo de lo que significa históricamente el uso del poder en contra de quienes protestan o de quienes lo rechazan. Pero en este caso específico, nosotros tenemos varias conclusiones sobre este tipo de instrumentos judiciales que ahora han sustituido, como se dijo aquí, los militares por jueces o por magistrados. O títeres políticos que siempre se utilizaron, ahora serán títeres judiciales, que siempre se seguirán utilizando. Específicamente, siempre hay alguien atrás. Nunca es el juez. No, el juez es el instrumento. Siempre hay alguien atrás. Siempre hay un hombre invisible atrás. Siempre está el que realmente mueve los intereses del poder. Hay que descubrirlo. Y hay que desenmascararlos porque usa todo tipo de disfraces. Se dice que es lucha antiterrorista, lucha contra la corrupción, lucha contra la sedición en contra del Estado, desde Sócrates hasta la fecha. Siempre habrá alguien que se está beneficiando o que tiene intereses marcados en este tipo de acciones. El caso de Honduras es específico. Su servidor asumió la presidencia de la República en voto popular democrático en el año 2006. Y especialmente con una agenda progresista, venía de un partido de derecha, de centro derecha, con una agenda buscando desarrollo social. Lo primero que hice fue denunciar la hipocresía del sistema capitalista, lleno de monopolio, lleno de oligopolio, lleno de privilegios, y que impide realmente que naciones pequeñas como las nuestras, de la égida del dólar, puedan desarrollarse. Esa denuncia mía contra los grupos fácticos que realmente ostentan el poder atrás de la máscara de la democracia, que son los que realmente toman las grandes decisiones, el Estado paralelo, nos llevó a tomar medidas inmediatamente para
levantar el crecimiento económico, generar empleo, para reducir la pobreza, lo que logramos, los mejores indicadores económicos de la historia de Honduras los tenemos en los 3 años que su servidor, con un equipo prominente de profesionales, dirigíamos el Estado. Crecimientos entre 6 y 7% sostenibles. Solo los tigres asiáticos lo habían logrado. Y nosotros lo hicimos con 3-4 medidas sencillas. Primero, enfrentamos las medidas capitalistas de las grandes potencias, incluyendo grandes empresas europeas y norteamericanas, distribuidoras de petróleo. Imagínense, contratos corruptos de estas distribuidoras de petróleo que cobraban ítem que no existen en ningún lugar del planeta, simplemente porque se los habían dado gobiernos anteriores. Los eliminé. Bajamos los costos del petróleo. Inmediatamente teníamos el petróleo más barato en Centroamérica para el consumidor. Subsidiamos a los pobres. Ninguna familia con niveles de pobreza, de consumo de energía, pagaba luz eléctrica. Era gratis la luz eléctrica para casi el 70% de las familias hondureñas. Subsidiamos la energía eléctrica, los combustibles, aumentamos el salario a los maestros, a los trabajadores, le dimos sus derechos a la clase trabajadora, que es la productora de la riqueza, que es la que vende su fuerza de trabajo. Y nos asociamos, entonces, Rafael Correa, en el ALBA, con Hugo Chávez Frías, en Petrocaribe y en el ALBA, y con varios presidentes de Latinoamérica. Cristina Kirchner, Lula da Silva, que nos abrió las puertas de Brasil. Pero en la égida del dólar, el Estado paralelo me declaró enemigo público del sistema capitalista, depredador de la naturaleza y depredador de la clase humana, de la sociedad humana. Procedieron arbitrariamente como lo dijo Piedmont. Nosotros convocamos a un plebiscito, la primera consulta popular de la historia de Honduras, 4ª urna, una urna el día de las elecciones, para hacer una consulta, en vista de que el Estado de Derecho en nuestros países solo sirve para legitimar la propiedad y está en contra de los pobres, el Estado de Derecho, y solo sirve para oprimir a la sociedad. Había que hacer una nueva constitución de la República. Y esa era una de las misiones. Una nueva ley, porque ¿a quién se le aplica la ley aquí? Aquí se le aplica la ley a los pobres, como dijo un embajador norteamericano en Tegucigalpa. La justicia es una serpiente que solo muerde los pies descalzos, no los pies con botas militares, ni los pies con mocasines finos. Entonces, diseñamos una consulta en ley, en una ley que nosotros mismos aprobamos, ley de participación ciudadana. Y se declaró la consulta ilegal arbitrariamente, no nos dieron derecho a defensa, no se nos citó a un juicio, se ignoró nuestra presunción de inocencia, se ignoró el debido proceso. Amanecieron los militares en mi casa en la madrugada del 28 de junio del 2009, asaltaron mi casa a balazos, me secuestraron un avión militar a Costa Rica y en ropa de dormir me dejaron en el aeropuerto Juan Santamaría de San José de Costa Rica. Es presidente el Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica. Es testigo de esto. Igual que 8 millones de hondureños. Golpe de Estado militar. Imagínense, la OEA expulsó a Honduras de su seno. Naciones Unidas, todos los miembros de la Unión Europea, 192 países de Naciones Unidas condenaron el golpe de Estado. Sin embargo, en Honduras han pasado 10 años.
Y el sistema, entre comillas, jurídico hondureño dice que no hubo ningún golpe de Estado, que el presidente de Honduras salió del país por otras circunstancias. Fui al exilio, tuve que regresar a Honduras clandestinamente, aún teniendo órdenes de captura y trámites en el orden internacional. Tuve que regresar clandestinamente, estuve en la Embajada de Brasil gracias a Lula da Silva, 4 meses exilado, rodeado de militares. Y todavía dicen que no saben qué es el lawfare. Fui al exilio 2 años y regresé a nuestro país. Ahora ha montado Estados Unidos una dictadura en Honduras. Y lo más penoso, avalada por la Unión Europea. El último fraude que lo hicieron hace 2 años, fraude electoral horroroso. La OEA dijo que repitieran las elecciones, se cayó 640 veces el sistema. Hubo estado de sitio. El alto comisionado de las Naciones Unidas dijo que había muerto 23 jóvenes dentro del proceso del estado de sitio protestando contra el fraude. Y Estados Unidos, el Departamento de Estado, dijo que reconocía el planchado de nuevas actas y nuevas urnas que se hizo de manera urgente en el estado de sitio. Y la Unión Europea llegó a legitimar el fraude electoral. Hemos ganado 2 veces las elecciones después del golpe de Estado y 2 veces se las han robado. Así como el lawfare, que se roban el patrimonio de naciones. Yo he visto cómo se han robado en los capitales de Venezuela cuando Estados Unidos declara a Venezuela terrorista y le robó millones de dólares, incluyendo bancos europeos, a un país que lucha por un proceso de cambio. Ese es un lawfare internacional, porque hay lawfares internacionales. Hay juicios políticos internacionales que le hacen a Cuba. 60 años de bloqueo contra Cuba, de una potencia mundial como en los Estados Unidos. 60 años, ¿será eso una muestra del terrorismo más grande que se usa en el sistema judicial internacional, como las guerras? Estados Unidos me declaró a mí enemigo del sistema y lo acepto. Soy enemigo de las prácticas imperialistas y de las prácticas capitalistas que oprimen y depredan a nuestras naciones, nuestros recursos naturales y a la humanidad. Hay más de 50.000 personas muertos, asesinados, homicidios en 10 años en Honduras. Hemos tenido indicadores graves de crimen. El periodista David Romero Erner en este momento está en prisión, condenado a 10 años de prisión, simplemente porque denunció que de la casa presidencial actual, el propio presidente había formado un cartel de narcotráfico, el más grande de Centroamérica. Y denunció con cheques en la mano, con pruebas en la mano, que habían saqueado las instituciones del Estado con $700 millones. Y aprovecharon unas injurias que él dio contra una honorable dama para meterlo 10 años preso en la cárcel. El joven Rommel Herrera, 25 años, se fue a una protesta hace unos pocos meses frente a la Embajada de los Estados Unidos a quemar llantas frente a la puerta de la Embajada. Y qué raro, el Estado por primera vez no protege la Embajada, quita la seguridad de la Embajada de los Estados Unidos. Y llegan estos jóvenes, queman llantas frente a la Embajada y está preso. Presos políticos. Hacía casi 30 años no teníamos presos políticos en Honduras. Hoy hay una dictadura montada, concentraron todo el poder en una sola dirección. El poder ahora se maneja verticalmente. Hay un Consejo de Seguridad y Defensa, donde el presidente preside la justicia, preside la acusación y preside las leyes. El propio presidente es una dictadura formal y tiene el aval de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Qué hacer?
Nosotros lo único que queremos es un país democrático. No queremos ser colonia de ninguna potencia. No queremos estar supeditados a ninguna economía en especial. Queremos participar en la globalización con libertad, pero no con los tratados de asociación comercial o tratados de libre comercio que simplemente nos obligan, nos doblegan ante cualquier posibilidad de desarrollo. Es muy cara la cuota de sangre que estamos pagando los latinoamericanos simplemente por querer ser independientes y querer ser libres y poder tener por lo menos la solvencia de alimentar nuestro pueblo que hoy se encuentra en altísimos niveles de pobreza. Miren, el golpe de Estado contra Evo Morales es una vergüenza del mundo que sucedan esas cosas en el pleno siglo XXI. Nosotros pensamos que el siglo XXI era la época de reivindicaciones tecnológicas, del avance de todo el proceso del capital, y el siglo XXI se ha vuelto como el retorno a la Inquisición, a la Santa Inquisición, donde están quemando a Tomás Moro por hacer un libro, a Giordano Bruno, o tantos crímenes que se cometieron en contra de los que pregonaban cambios en la sociedad. Hemos retrocedido en el siglo XXI y todavía creo que estamos a tiempo. No hemos perdido la fe en los europeos, ni en los vascos. No hemos perdido la fe tampoco en los españoles, aunque te persigan por un plebiscito. Creemos que todavía podemos lograr reivindicar esta segunda mitad del siglo XXI. Y para eso estamos aquí, para que esos crímenes de los estados internacionales que cometen contra nuestros países no queden en la impunidad como están hoy. Honduras salen miles y miles de migrantes masivamente huyendo del infierno en que se ha creado en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su testimonio.